Ahora nos vamos a dedicar a dos vías, una sensitiva y una motora, que terminan, en el caso de la sensitiva, o empiezan, en el caso de la motora, en la corteza cerebral. Quiere decir que estas vías van a permitir movimientos voluntarios, en el caso de la vía motora, porque termina en el músculo esquelético, o la percepción de sensaciones, es decir, sensaciones conscientes. Entonces, por un lado vamos a recordar un poquito que el cerebro tiene una corteza que se encuentra plegada, formando numerosas circunvoluciones, que son las saliencias, y surcos. Hay un surco que se llama surco central, que divide a la corteza cerebral en el lóbulo parietal hacia atrás y el lóbulo frontal hacia adelante. Entonces, la parte más posterior del lóbulo frontal tiene toda una circunvolución que se llama circunvolución precentral, porque está delante del surco central. Y en la parte más anterior del lóbulo parietal hay una circunvolución que se llama postcentral, porque está justamente pegada o a continuación del surco central. Entonces, por un lado tenemos una circunvolución en el lóbulo frontal y otra circunvolución en el lóbulo parietal, pero hacen como una rodaja cada una bastante parecida. Ahora, cuando hacemos un corte coronal a la altura del lóbulo, de la parte posterior del lóbulo frontal, o a la altura de la parte anterior del lóbulo parietal, es decir, un corte que pase coronalmente, frontalmente, el que está más anterior será el que pasa por acá, y un poquito más atrás habrá otro corte que pasa por esta circunvolución postcentral. De este lado estoy en el lóbulo parietal y de este lado en el lóbulo frontal. ¿Qué es lo que está representado en la superficie de esa circunvolución? El cuerpo humano, ¿sí? De este lado y de este lado, ¿sí? Y abajo hay esquemas de esta representación y de esta representación. Bien, estuve buscando en distintos sitios de internet si había un esquema de esto que fuera de una mujer, ¿sí? Porque siempre la parte de los genitales dibujan al escroto y al pene, ¿sí? No encontré, como ya podemos ver, el patriarcado incluso está en los libros de anatomía, pero es una interesante diferencia porque fíjense que del lado sensitivo, todo lo que son las modalidades del tacto, ¿sí?, vamos a encontrar una representación de los órganos genitales. Sin embargo, en los órganos genitales no hay músculo esquelético que se contraiga a voluntad, por eso esta parte no está. Por eso, cuando uno rearma como una maqueta en 3 dimensiones de esto, se encuentra con estas representaciones que se llaman homúnculo. Homúnculo quiere decir pequeño hombre. Entonces, ¿qué es lo que tienen de particular estos homúnculos? Está el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Por un lado, fíjense que acá no hay genitales, porque no hay músculo esquelético que se mueva a voluntad en los genitales, pero sí acá. Pero, ¿qué otra cosa llama mucho más la atención? La proporción de las distintas regiones del cuerpo o de los órganos. Por ejemplo, las manos, tanto en el homúnculo motor como en el homúnculo sensitivo, son mucho más grandes que el brazo o el antebrazo, que las piernas, que los muslos, o los labios y la lengua, ¿sí?, son muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de neuronas que tienen en esta representación, en esta corteza cerebral, la cantidad de neuronas que hay para
inervar a los labios o la lengua es mucho mayor que la cantidad de neuronas que hay para inervar al hombro, al brazo o al antebrazo, y esto se cumple tanto para la parte sensitiva como para la parte motora. Quiere decir que esto en la parte motora se puede relacionar con el tamaño de las unidades motoras, que era un concepto que vimos hace rato, ¿sí? Y esto se puede relacionar con la resolución que tiene la sensibilidad de la piel. Hay partes de la piel que ustedes saben que son mucho más sensibles que otras. En la cursada habitual hacíamos un ensayo que era de distinguir dos puntos en la yema del dedo o en la piel de la espalda. ¿Qué ocurre? Que la piel de la espalda se encuentra que es mucho menos sensible que la piel de las manos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la lengua, que tiene mucha sensibilidad y también tiene unidades motoras muy pequeñas porque la lengua es capaz de hacer movimientos muy precisos, ¿sí? Para silbar, para hablar, etc. Entonces, acá empezamos con esta explicación por lo que se encuentra en la corteza. Ahora vamos a ir, por un lado, por el ejemplo de la vía motora somática, que vamos a elegir como ejemplo, hay muchas, o hay varias, vamos a elegir una sola, y por otro lado, por la vía sensitiva, que es la vía del dolor, la que vamos a usar como ejemplo. Empezaremos por la vía córtico-espinal lateral, que es la vía motora que gobierna a los músculos esqueléticos. Principalmente vamos a concentrarnos después para algunos ejercicios o problemas que vamos a realizar en la parte de la vía que controla los músculos de la mano. Eso lo vamos a ver como problemas dentro de un rato o más adelante. El nombre de la vía ya tiene información, se llama vía córtico-espinal lateral. ¿Qué quiere decir córtico? Que empieza en la corteza. Espinal lateral quiere decir que en la médula espinal va por el cordón blanco lateral. Así que ese nombre es interesante. En este esquema lo que quiero señalar es que se ve el cerebro, el tallo cerebral, la médula espinal, y en rojo son axones que comunican un órgano con otro, ¿sí? Y eso siempre es importante cuando uno estudia el sistema nervioso, tener en cuenta las comunicaciones que se extienden desde uno y otro órgano hasta distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, esta vía empieza en la corteza cerebral, acá arriba, pero termina en los músculos, por ejemplo, en los músculos de la mano. Y todo eso está formado ni más ni menos que por neuronas. Y las partes largas van a estar dadas principalmente por axones que van de una parte a la otra, ¿sí? Entonces, estudiar la anatomía de esta vía es estudiar esos recorridos y ubicaciones de somas y axones, ni más ni menos que eso. Entonces, desde la corteza cerebral se originan axones que descienden, es una vía descendente, por la corona radiada, la cápsula interna, todo esto es sustancia blanca de proyección. Atraviesan el tallo cerebral, el tronco cerebral, y en la parte de abajo del bulbo raquídeo, en la parte anterior del bulbo anterior e inferior del bulbo raquídeo, estos axones cambian de lado. Eso se llama decusación. Luego los axones empiezan a recorrer la médula espinal por el cordón blanco lateral, el cordón de sustancia blanca lateral, para terminar haciendo sinapsis con neuronas que están en el asta anterior de la médula. Ahí van a terminar haciendo sinapsis con esas motoneuronas gigantes de las que tanto hablamos en los prácticos, porque se veían en el preparado de médula, y también las mencionamos para el reflejo miotático o de estiramiento. Finalmente, desde ahí, por la raíz anterior del nervio, sale el último axón que se dirige al músculo esquelético. Lo mismo lo podemos ver en un esquema como este, ¿sí? Fíjense, corteza cerebral, esta es la protuberancia, este es el bulbo y este es un segmento de médula. Y acá está el final, que es un músculo esquelético. De este lado pegamos este otro gráfico que tiene dibujado al homúnculo, ¿sí?, sobre la superficie de la corteza cerebral. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en lo que pasa para mover los músculos de la mano,
vamos a estudiar esta vía para ese ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se estudia en una de estas vías? Como siempre, el número de neuronas, la ubicación de cada soma, los recorridos que hacen los axones y dónde se dan las sinapsis. Entonces, la vía se origina, como decíamos, en la circunvolución precentral que se encuentra en el lóbulo frontal del cerebro. Entonces, por ejemplo, acá comienza del lado derecho. Si a nivel de esta circunvolución está la representación de la mano, el soma de esta neurona es el soma de la primera neurona de la vía córtico-espinal lateral. Ahí está el primer soma. El primer axón es muy largo, se extiende desde la corteza cerebral, forma la corona radiada, la cápsula interna, atraviesa el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, atraviesa la protuberancia, empieza a recorrer el bulbo y justamente en un accidente que ya conocemos, que es la decusación de las pirámides, ahí se pasa de lado, en la parte anterior e inferior del bulbo. Por eso decíamos que las pirámides eran conjuntos de axones motores somáticos. Y la decruzación es ni más ni menos que el pasaje de un lado al otro, del lado derecho al lado izquierdo. Ahí el axón sigue descendiendo y empieza a recorrer la médula espinal por la sustancia blanca, ¿sí? Ahora de esto lo vamos a tener ampliado, nada más, ¿sí? Entonces, este es el cordón blanco lateral. Esto es sustancia blanca. Esto es un fascículo muy grueso donde hay axones que van a todos los músculos de los miembros. Cuando un axón llega a un nivel determinado, por ejemplo, para inervar la mano, ese axón va a llegar hasta los segmentos cervicales, se dobla el axón y se mete en la sustancia gris. ¿Qué hace ese axón? Hace sinapsis con otra neurona. Y acá es donde esta vía tiene alguna complicación para su estudio, porque a veces esta neurona chiquita, que sería la segunda, no está, y directamente el axón hace sinapsis en la última. Y otras veces hay una interneurona y otras veces tengo 2 o 3 interneuronas. Como para simplificarlo, vamos a decir que en muchos casos la vía córtico-espinal lateral consta de 3 neuronas, pero hay casos de menos y de más. Si tomamos este caso, la primera neurona, fíjense qué larga que es, que se extiende desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Cuando llega a la médula, al segmento que corresponda, el axón cambia de dirección, se mete en la sustancia gris, hace sinapsis con una segunda, la segunda ya tiene el soma y el axón en el asta anterior, y el axón de esta segunda va a hacer sinapsis con las dendritas de la neurona última, que la vamos a llamar motoneurona alfa. ¿Sí? ¿Qué es lo que interesa acá? Que esta tiene un axón que sale por la raíz anterior del nervio y se va a dirigir a hacer sinapsis directamente con las células musculares esqueléticas. Lo que me interesa también que veamos es que esta es la neurona que se llama vía común o vía final y que para evitar confusiones vamos a llamar última neurona, no me importa si es la tercera, si es la segunda o si es la cuarta. Esta motoneurona alfa o vía común o última neurona de esta vía es la única que llega al músculo esquelético para gobernarlo, para que se contraiga. Entonces también es la neurona que va a hacer sinapsis con neuronas sensitivas, por ejemplo, que vienen del uso muscular en el reflejo de estiramiento. Eso es interesante de estudiar, que lo que está poniendo de manifiesto es que al músculo esquelético yo lo puedo controlar tanto por la voluntad, ¿sí?, con esta
vía somática que viene desde la corteza cerebral y la desencadena la voluntad de que yo digo, yo quiero contraer los músculos de la mano, yo quiero agarrar algo, yo quiero lo que sea. Pero esta misma neurona, que es gobernada por la corteza, también es gobernada por neuronas sensitivas o por interneuronas de otros reflejos, donde la respuesta va a ser automática. Eso es muy interesante, porque entonces, ¿quién gobierna el músculo? La motoneurona alfa. ¿Quién gobierna la motoneurona alfa? La corteza cerebral o otras neuronas que vienen directamente de reflejos medulares, que no necesitan a la conciencia. La vía que vamos a estudiar ahora es una vía sensitiva que llega a la corteza cerebral, es decir, que se hace consciente esa sensación, y es un ejemplo y se llama vía del dolor o vía nociceptiva. Noci viene de noxa, noxa es daño, ¿sí? De ahí viene el nombre. Lo interesante de esto es que el tacto, que tiene muchas modalidades, porque el tacto puede discriminar temperatura, dolor, cosquilleo, vibración, si la superficie es lisa o rugosa. Lo interesante para mí de eso es que anatómicamente esas informaciones viajan por caminos separados. Es decir, si una persona tiene una lesión en esta parte de la médula, va a perder determinada sensibilidad. Por ejemplo, va a perder la sensibilidad del tacto para darse cuenta si algo es rugoso o liso, pero va a poder sentir el frío y el calor y el dolor en esa mano. En cambio, si se daña en esta parte la sustancia blanca, va a perder la capacidad de sentir dolor, pero va a poder seguir discriminando con esa mano si una superficie es lisa o rugosa. ¿A qué se debe esto? A que las distintas modalidades, a las distintas informaciones, viajan por caminos separados. Lo mismo cuando hablábamos hace un rato de la vía córtico-espinal lateral que viaja por la sustancia blanca lateral. Uno podría hacer una lesión en esa parte de la médula que se aplique solamente en ese tracto, y esa persona de un lado del cuerpo va a quedar paralítica, pero va a poder sentir sintiendo temperatura, dolor, vibración, etc. Eso es muy interesante y lo vamos a trabajar con los problemas que llamamos de lesiones, que es dibujar en la médula una supuesta lesión hipotética y tratar de predecir qué síntoma va a tener ese paciente. Si va a poder sentir dolor o no sentirlo. Nos vamos a trabajar como ejemplos las manos, derecha e izquierda, y si va a poder contraer los músculos de esas manos. Y lo vamos a estudiar luego para el lado izquierdo y para el lado derecho. Para poder contestar a esos problemas tenemos que conocer la base de la anatomía de estas vías. Entonces, volviendo a la vía del dolor, es una vía que siempre consta de 3 neuronas que van haciendo sinapsis. La que vimos hace un rato, la vía motora, corticoespinal lateral, a veces tenía 2 neuronas, otras veces tenía 3 o 4. Esta vía del dolor siempre tiene 3. Así que en ese sentido es un poquito más sencilla de estudiar. Vamos a trabajar con este esquema, con este ejemplo de la mano, ¿sí? La primera neurona es la neurona sensitiva, ¿sí? Como esta es una vía ascendente, la primera está más cerca del receptor y las últimas van a estar llegando a la corteza cerebral. Entonces, la primera neurona es una neurona sensitiva que tiene el soma en un ganglio de la raíz posterior de un nervio espinal. Ese soma tiene un axón que se ramifica en una rama periférica que va a ir a la piel, y ahí el receptor del dolor es directamente la terminación libre del axón. Entonces, cuando hay una herida, una lesión, se excita ese terminal axónico y la información entra a la médula por la raíz posterior del nervio. Esta entonces es la neurona primera, que va
desde la piel hasta el asta posterior de sustancia gris de la médula. Fíjense que si es la mano, será un segmento medular cervical, pero si es el pie o si es otra parte del cuerpo, serán otros segmentos de la médula que estén más abajo. Nosotros vamos a trabajar con ejemplos de la mano. Entonces, la primera neurona termina en el asta gris posterior de la médula. Ahí se encuentra el segundo soma, el soma de la segunda neurona. ¿Qué hace? Es el axón que se decusa porque atraviesa de lado a lado la médula espinal. ¿Sí? Cruza por la sustancia gris el axón y dobla para subir. Es este axón que empieza acá, cruza de lado y sube. Entonces, la vía del dolor se decusa. ¿Qué neurona se decusa? La segunda. En la vía córtico-espinal lateral que estudiamos hoy, la que se decusaba era la primera, o sea que eso no se puede generalizar. Hay que estudiar vía por vía cuál es la neurona que se decusa y en qué parte de esta vía se decusa. En el caso de la vía del dolor, se decusa la segunda neurona y lo hace en la médula espinal. Luego de decusarse, empieza a ascender por un fascículo que se llama espino talámico lateral. Y por ese fascículo asciende, termina de subir por la médula, se mete en el bulbo y sigue para arriba. Antes de ver el final de esta neurona, vamos a mirar este esquema donde justamente tiene a una primera neurona. Este es el ganglio de una raíz posterior de un nervio, un soma, el axón va una parte para la piel y la otra parte entra en la médula, hace sinapsis, acá está el segundo soma, el soma de la segunda neurona, que es el que cruza de lado y asciende, porque dobla, por el fascículo o tracto espinotalámico lateral. Acá hay que distinguir lo que es un tracto o un fascículo, que es un grupo reducido de axones, de lo que es los cordones de sustancia blanca de la médula. Recuerden que a la sustancia blanca de la médula se la dividía en un cordón anterior, en otro lateral y en otro posterior. ¿Qué ocurre? Que el cordón posterior de sustancia blanca es fácilmente delimitable porque el asta posterior llega hasta la superficie. En cambio, los cordones anterior y lateral no tienen un límite muy preciso, entonces en algunos textos se lo llama cordón anterolateral. La cuestión es que este fascículo espinotalámico lateral o tracto espinotalámico lateral está a caballo del cordón anterior y del cordón lateral. ¿Estamos? Lo que nos importa ahora es que la segunda neurona tiene el soma en la parte posterior de la médula de un lado, el axón se va para el otro lado, dobla y empieza a subir por el tracto o fascículo espinotalámico lateral. ¿Qué hace? Va a atravesar el bulbo raquídeo, va a atravesar la protuberancia, el mesencéfalo y va a llegar al tálamo. El tálamo es una estructura de sustancia gris muy voluminosa que forma parte del diencéfalo. El tálamo es muy importante porque todas las vías sensitivas, esta es una de ellas, hacen alguna sinapsis en él. Es decir, hacen una sinapsis en el tálamo. Entonces, este es un ejemplo de una de esas sinapsis que ocurren en el tálamo pertenecientes a vías sensitivas. Es decir, que la segunda neurona de la vía va desde la médula espinal hasta el tálamo, que es parte del diencéfalo. El diencéfalo era todo eso que estaba alrededor del tercer ventrículo. Y ahí se encuentra con la tercera neurona. En el tálamo está el soma
de la tercera neurona de esta vía, que se dirige, atravesando sustancia blanca de proyección, hacia la corteza cerebral. Es decir, que va a terminar en esta parte del homúnculo sensitivo. Recordemos que esto, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal del cerebro.